Ahorita estamos caminando hacia Bellas Artes. De ahí vamos a caminar por Madero hasta llegar al Zócalo. Hay un festival de luces en la explanada. Vamos a tomar algunas fotos. A mí me gusta mucho la Navidad, pero me gusta la sensación de nostalgia, de melancolía que trae. Creo que es un buen momento para echar unos tiros y ver qué sale. Caminamos sobre Reforma y Madero en dirección a Bellas Artes. Poco a poco dejamos atrás la feria del video anterior y nos adentramos en la vida que, aunque sea de noche, empieza a despertar más y más mientras nos acercamos al centro de la ciudad. Aquí las escenas son variadas y llenas de vida. Sobran oportunidades de componer un retrato. Entre malabaristas, vendedores y turistas, la ciudad se convierte en un escenario abierto. Algo que nos sorprende muchísimo es la presencia de una rodada ciclista que toma las avenidas principales del centro, alegrando aún más la noche. Personas de todas las edades, unas cuantas inspiradas a disfrazarse por la Navidad, salen a pasear rodeadas de luces de colores. Los edificios los enmarcan y el ambiente los absorbe. Todos son parte de una escena gigante, casi infinita. El ir y venir de personas por las calles es como el flujo que alimenta el corazón de la ciudad. Los monumentos hacen de escenario para un sinfín de historias e interacciones. Y el frío y el hecho de estar de vacaciones para algunos no detienen ni pausan siquiera un poco el ritmo de la ciudad. Me encanta, me re gusta el abanico de historias y sucesos que inundan las banquetas. El calor de los puestos de comida y su vapor añaden ambiente a la escena. Caminamos sobre la banqueta, un pasillo estrecho poblado por vendedores, los peatones, algunos que comen y otros que compran, y los puestos ambulantes me regalan uno que otro tiro adicional. Estamos a punto de llegar a Bellas Artes y la multitud no hace más que crecer. En este punto, la rodada ciclista nos termina por alcanzar. A mi derecha se encuentra el Palacio de Bellas Artes y a la izquierda y arriba se puede empezar a ver la Torre Latino. Dos iconos que te dicen que estás llegando al centro de la ciudad. Ha llegado el momento de sumergirnos en la multitud. Estamos caminando por Madero, que eso está ahí de aquí. En este momento está lleno de familias, personas que van al Zócalo para pasar el tiempo juntos. Es la calle peatonal más famosa de la Ciudad de México. Vamos a caminarla, tratar de tomar algunas fotos, pero dejémonos más porque está llenísimo en este momento. Moverse entre el tumulto es complicado y un tanto caótico. Aquí necesito ser mucho más ágil con la cámara. En este túnel de edificios y su río de personas, las escenas son fugaces, pero eso no significa que escaseen. Hay un
un estímulo constante, pequeñas oportunidades para fotografiar una tras otra. Y componer en estas condiciones puede ser complicado. Es un buen ejercicio para aflojar la vista y dejar que lo aprendido fluya directo hacia las manos y la cámara. Con la ZV me resulta más difícil disparar sin ver, y eso hace que a veces pierda una foto ocasional. Pero las escenas que hay aquí sobran para cualquier fotógrafo. El contraste entre la alegría de las familias contra las personas y los chicos que se ven en necesidad de hacer música o ayudar en los puestos es muy notorio. Sin embargo, hay un aire de optimismo. Las risas no faltan y cada grupo de personas es una historia completa por contar. La alegría es contagiosa y aunque es tarde y algunos rostros reflejan agotamiento, la energía colectiva parece sacar lo mejor de las familias y las personas. Es este contraste entre la felicidad y el cansancio lo que me atrae muchísimo. Me interesa llevarme algo de eso en las fotos de este día. Algo que logre capturar a detalle los matices que nos envuelven en el transcurso del día. Un recordatorio pequeño o grande de las emociones, de la alegría, de la belleza tan características de este día y de las luces que lo rodean. Llegamos al Zócalo y las luces se han apoderado del espacio. No importa hacia dónde dirija la mirada, las esculturas de luces y sus colores dominan la escena. Hacen de telón de fondo para las familias, parejas y amigos que han llegado al lugar. Aquí todos conviven en armonía con los colores neón tan característicos de las fiestas de fin de año. El Zócalo, en cierta forma, se convierte en hogar de las risas de los niños, de los abrazos y los besos de las parejas y de los vendedores de dulces y comida típica de las festividades. El olor a palomitas y a caramelo es abundante. Con el Zócalo tan lleno de luces, no es difícil conseguir una foto agradable de las familias o los niños pasando un buen tiempo juntos. Sin embargo, es notoria la nostalgia que hay en la escena. Es algo de lo que me gusta de Navidad al final del día. Desde mi punto de vista, entre las risas, las pláticas y los dulces, se puede sentir la suma del año que comienza a irse y las personas que no están hacen presencia en mi mente. Ver a tantas familias juntas me lleva a pensar en esas personas que no llegaron a ver esto o que por cualquier motivo no han podido pasar las fiestas con sus seres queridos. Esta nostalgia no logra ponerme triste. Más bien me parece un buen pretexto para reflexionar y llevar conmigo o con nosotros ese recuerdo de cariño constante que dejan los seres amados en su ausencia.
Me gusta pensar que estas fotos son una carta de aprecio, de amor, de admiración para todos aquellos que, aunque no estén físicamente aquí, sabemos que están presentes con nosotros a donde quiera que vayamos. Que sin importar las distancias, sabemos que el aprendizaje y el camino recorrido con ellos son la base y el prólogo de las historias que vamos a escribir juntos, los pilares y el cimiento de las aventuras que habremos de construir. En serio, el aroma a palomitas es muy abundante aquí. Terminamos el recorrido frente a la catedral, uno de los emblemas del centro de la ciudad, donde con músicos de fondo el ambiente ha invitado a las familias, a las parejas y a los amigos a unirse al baile que alimenta su espíritu y disipa el frío. Aquí no hay espacio para la quietud. De aquí huyen no solo el frío y la tristeza, sino también el sueño y el agotamiento. Son cerca de las 11 de la noche y el ambiente no ha hecho más que despertar. Y sí, una caminata de 40 minutos para hacer fotos terminó convirtiéndose en casi 3 horas de sumergirnos en este mar de vida. Por ahí dicen que México es un país surreal, que Buñuel se enamoró de eso y que no hay otro lugar como este. En cierta forma coincido. Esta ciudad donde nací y crecí tiene bastante de eso. Es como una ensoñación constante, donde todo puede pasar, donde una escena mágica nace acompañada y rodeada de infinidad de otras más. Y es así, con esa última reflexión, que solo nos queda emprender el camino de regreso a casa, despedirnos en silencio y volver lentamente al anonimato de la noche. Eso sí, no sin antes disfrutar de un pequeño antojo final.